Desarrollar todos tus dones, talentos y habilidades. Ser la mejor versión de ti mismo. Crear todo tu potencial. Vivir tus sueños. Vivir de tu vida siendo una fiesta. Seguirte a ti mismo. No es egoísmo. Es conciencia. Si no costara dinero. Si no te lo tuvieras que merecer. Si fuera gratis. Si claro que te lo mereces, ¿qué haría de tu vida una fiesta permanente? Háganse esta pregunta todos los días. El propósito está aquí, en el plexo solar. O sea, lo que amas, en lo que te gusta, en lo que te mueve, en lo que te conecta, en lo que disfrutas. El propósito no se encuentra, se descubre, está cubierto. Está en tu corazón y está cubierto de, imagínense, cinta de esta de masking tape de aislar, capas y capas y capas de lo que quiere mi papá, lo que quiere mi mamá, lo que dice mi familia, lo que no sé cuánto, la escuela, lo que dicen los músicos, los productores. El propósito implica solo una gran tarea. Atreverte a hacerlo diferente. Bienvenido al podcast Suprahumano, la experiencia. Si no viste el episodio pasado, hablamos de la autenticidad y profundizamos padrísimo aquí en la conversación. Y esta vez vamos a hablar del propósito. Si todavía no nos sigues, dale like, seguir y compartir. Déjanos tus comentarios. Estamos en la ciudad de Guadalajara. Si tú quieres venir a participar o quieres que toquemos algún tema, déjanos en los comentarios, que nos va de verdad a dar mucho gusto recibirte y ser parte de este podcast, La Experiencia Suprahumano. Y oigan, bueno, pues bienvenida Dulce, Diego, Eric, Miguel Ángel y Mauricio. Se cambiaron de lugar, por eso esta vez estamos los nombres. Bueno, quiero empezar a platicarles acerca de algo que nos conecta directamente con la autenticidad que hablamos el episodio pasado, que tiene que ver con el propósito. Fíjense que algo que creo que es algo súper importante en las vidas de todos ustedes y de todos los jóvenes y de todas las personas es entender que el propósito es igual a una semilla. Nosotros hablábamos de cómo empaquetar o cómo entrar al algoritmo para que hacer que las cosas funcionen, pensando que el que hace funcionar las cosas es el algoritmo. El algoritmo es como las nubes, nada más te riega. Pero el que hace que las cosas sucedan es la semilla, es el propósito. Si tú me dijeras, oye Pablo, ¿cómo saber qué es la diferencia entre el ser, el hacer y el tener? Es que el ser vive de propósito. El hacer de expresar ese propósito y el tener es el resultado de aquello que yo proyecté. Pero un árbol no puede ser distinto al propósito. Hoy muchísima gente vive proyectos muertos en sus vidas, o sea, vive vidas de plástico, porque se quieren parecer, ¿no? Hasta en temas físicos, ropa, modas, gustos, a dónde viajan. Miguel Ángel nos hablaba de los viajes, que la gente va y nada más se toma fotografías porque no quiere vivir la experiencia, quiere que vean que fue a París o que fue a no sé dónde. Y entonces lo que está pasando es que estamos viviendo vidas vacías de plástico porque están vacías de propósito. Ahora, ¿ustedes han oído alguna vez que hay que encontrar el propósito de sus vidas? Sí. Me encantaría escuchar qué sienten cuando sienten esto de que tú tienes que encontrar el propósito de tu vida. Por ejemplo, tú, Eric, que traes el micrófono, ¿qué piensas cuando empiezas a escuchar eso? Pues siento que es algo retador y a la vez que me parece muy interesante porque pues de eso se trata la vida, de realmente encontrar qué es lo que te mueve y qué es lo que sientes dentro de ti para poder proyectarlo con lo que quieres lograr. Ok, fíjate, vamos a profundizar porque de eso se trata el programa Suprahumano. Supra significa arriba del humano, es decir, no tienes que ser un superhumano. Yo no te quiero invitar a que seas un super tú, sino un supra tú, es decir, alguien que se pueda ver desde su poder, desde su creatividad, de su conciencia y diga, pues yo voy a ser así, me quiero expresar de esta manera y quiero vivirlo. Entonces un suprahumano vive en libertad. Entonces, Eric, dijiste algo muy interesante que me encantaría que profundizaras. Cuando dices encontrar el propósito es encontrarte a ti, saber qué te gusta, ¿a qué te estás refiriendo? Pues yo creo que las cosas que te hacen feliz, las cosas que te llenan, las cosas que día con día sientes que forman parte de ti. Exacto. Todo ese tipo de cosas siento que son las que te ayudan a encontrar más con tu propósito. Claro, tiene que estar todo alineado para poder encontrar el propósito que quieres lograr. Correcto. Ahora, ¿por qué crees que si es tan fácil conocer a ti, qué es lo que te gusta, por qué poca gente se atreve a hacerlo? O sea, ¿por qué? Trata de sentir esto. O sea, ¿por qué en tu caso, qué cosas te han dificultado de decir, ay, oye, si te es tan fácil, pues me libero y vámonos, hago lo que me gusta, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué es tan difícil vivir una vida llena de propósito haciendo lo que te gusta? Mira, les decía en el episodio pasado que me he dedicado a entender claramente este modelo de Transurfing, que es un modelo de creación de la realidad.
y he hablado en varios podcasts de esto y me impacta mucho acerca de cómo el propósito genera una ola, genera un proceso maravilloso en el que solo tu propósito te va llevando y te va generando. Ahora, ¿por qué crees que es tan difícil para los seres humanos seguirse a sí mismos y por qué tantos adultos no hacen lo que aman? Pues yo creo que es por muchos factores, pero pues ahorita se me vienen a la mente dos, A ver. que yo creo que uno pudiera ser que ya existe mucho de todo lo que queremos lograr, o sea, ya existe lo que quieres lograr, ya existe. Sí. Lo más probablemente. Y otra parte, pues son todos los estigmas, todo este tipo de cosas que te limitan ciertamente, como toda esta parte que habíamos hablado de la manera de ser, de los moldes, todo este tipo de cosas, siento que son los que te limitan a de veras encontrar tu propósito, Sí. o saber o decir, mi propósito es el correcto, lo que quiero lograr es lo correcto, es por lo que me tengo que ir. Claro. Creo que son esos dos aspectos. Y si vas profundizando en los estigmas y en que ya está todo creado, Ajá. ¿qué crees que siente una persona que dice, bueno, pues voy a seguir este camino porque no encuentro qué me gusta a mí? Pues que realmente no está todo creado, o sea, da la impresión de que ya todo existe, pero no es así. O sea, no tenemos ni la mente para pensar posibilidades que todavía no existen, pero ahí están, y ahí van a estar toda la eternidad, siempre. No vamos a poder llenar Entonces, todo esto. Me encantó porque lo que hiciste fue una reflexión, o sea, hiciste un proceso de profundizar, es decir, lo que tú vas a crear no está creado. Ajá, así es. Increíble. Y dos, entra el tema de los estigmas, que así siguiendo en esa reflexión que estás haciendo, ¿qué puedes ver a lo más profundo en ti? Yo creo que todos vivimos con algún estigma dentro de nosotros o con alguna manera de ser o alguna manera de regir nuestra manera de pensar. ¿Como etiquetada, dices tú? Sí. Un etiquetado, claramente todos vivimos con alguno, Sí. pero lo más consciente que podemos hacer es conocer este tipo de limitantes, estigmas, maneras, ideologías, todo este tipo de cosas, conocerlos o cambiarlos, mejorarlos y aplicarlos a tu manera de ser y a lo que quieres lograr. Bien. Ya encontrando tu propósito. Ya he encontrado tu propósito. Fíjense, voy a profundizar con Eric. Gracias porque me pasaste el balón para ir profundizando. Fíjense, el propósito es ser tú, de tal manera que no se encuentra, se habita. Así. O sea, ya estás siendo tú. Siempre es cambiante también. Sí, además tú eres muchas versiones. O sea, Diego, tú ya eres tú. ¿Cuánta dificultad hay para que encontrar quién eres? Pásale el micro. Inicialmente, sí hubo mucha. En el sentido de que justo el tema del estigma, el tema de ciertas presiones sociales, Sí. o el tema de comparaciones con otro tipo de personas, sí, o de inseguridades es el tema, ¿no? O sea, tú te comparabas mucho. Sí, de alguna manera sí, porque de alguna manera no veía todo lo que sí tenía. Claro. Estás Entonces- viendo hacia afuera y no te estás conociendo a ti mismo. Entonces caí en un tema de buscar un equilibrio en luego no volverme ahora la contraparte ególatra, de decir, cuando descubrí que tenía más de lo que necesitaba Ajá. o que de lo que pensaba que ¿Y por qué no convertirte en un ególatra? ¿Cuál es el problema? no ¿O creo a qué que te no. refieres con ególatra? Porque ahora que yo sabía que tenía otras cosas que los demás no tenían o facilidades que otras personas no tenían, yo podía usarlas a mi favor para de alguna manera convertirme en esta persona que fastidiara. ¿Y por qué no te conviertes en esa persona? Porque justo no es parte de mi esencia. Pero, o sea, pero no oí la última palabra que dijiste. ¿En ¿Convertirte en esa persona qué? ¿Que no es ególatra? No. Ok. La pregunta es, Ujú, tú te diste cuenta que tienes muchos dones que otra gente no tiene. claro. ¿Por qué no desarrollarlos todos a totalidad? No, de hecho, justo esa es la definición. Encontré que ese era el camino. Ah, ok. Totalmente buscar desarrollar eso que yo buscaba definir en otros lados, que buscaba concientizar a través de otras cuestiones, Sí. pero que no sabía. Tocaste un tema espectacular. Voy a abrir un paréntesis acerca de el ego y el ser ególatra o ser egoísta. Hay un gran malentendido al respecto del egoísmo. Y esto viene de la cultura occidental mexicana. ¿Ok? Bien, fíjense. Nuestros papás fueron educados, sobre todo nuestras mamás, en servir a los demás. Servir a los demás es maravilloso. Pero el problema es que sirviendo a los demás, ignorándose a sí mismos. Muchas de nuestras mamás eran, no, pues yo soy la que sirvo, mi amor, yo no importo, yo aquí estoy para darte todo. Y entonces se fueron perdiendo pensando que el servicio era el propósito de la vida.
¿ok? Y hay muchos, el que no sirve para servir, no sirve para vivir y dar hasta que duela. Está bien, pero no están en el contexto adecuado. Te voy a explicar por qué. Porque hay mucha culpa de ser tú si no quieres servir. Y si tú quieres darte a ti mismo y no le haces daño a nadie y quieres vivir en el bosque, ¿por qué no puedes hacerlo? Y no vas a servir absolutamente a nadie si ya eres tú. Porque tenemos metidas esta idea de que tienes que servir y entonces nunca te conoces porque siempre andas viendo. ¿Y qué pasa? Fíjate bien, Diego. ¿Qué pasa cuando alguien sirve a otro y se dedica a servir a otro? ¿Qué necesita que le den a cambio? Muchas veces es aprobación. Exacto. Entonces, yo te sirvo porque en el fondo me quiero sentir bueno, en el fondo me quiero ser útil y en el fondo me quiero decir, yo frente a Dios soy buena persona. Y eso es egoísmo. Porque estoy usando a otra persona para yo sentirme bien. Realmente el servicio mexicano, en el fondo, es bien egoísta. Desarrollar todos tus dones, talentos y habilidades. Ser la mejor versión de ti mismo. Crear todo tu potencial. Vivir tus sueños. Vivir de tu vida siendo una fiesta. Seguirte a ti mismo. No es egoísmo. Es conciencia. Tú tendrías que seguirte a ti mismo. Y que te importe un pepino los demás. Ahorita voy a meter el contexto. ¿Por qué? Porque el primer paso es habitar quien tú eres. Habitar el ser que ya eres. Y eso no puedes no hacerlo. Ya lo estás habitando. Entonces es reconocerlo, conocerte y desarrollar todo este autoconocimiento de qué es lo que me gusta, qué es lo que amo, aunque a mi mamá no le guste. Aunque la sociedad no lo entienda. Aunque toda mi familia, mi abuelita diga, ¿cómo es posible que te vas a dedicar a eso? Eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo hago. Eso es lo que va en función de mí. Y si tú eres un adulto, ya tienes 18 años, y aquí todos tienen más de 18 años, ya tienen la capacidad de decidir por ustedes mismos. La sociedad se va a encargar de decirles que no, que ustedes, su propósito es seguir lo que ellos dicen. Y no tiene ningún sentido, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es egoísmo? Porque sí hay un egoísmo. Egoísmo es usar el recurso de otro para tus fines. O sea, yo, si me sigo a mí mismo y soy fiel a mí y desarrollo mis dones, talentos y habilidades, yo ya no soy egoísta. ¿Sí? Lo que es egoísmo es cuando uso a Dulce, no, porque yo quiero que tú y entonces te manipulo y todo para que yo sentirme amado, utilizar tus recursos, Diego. Entonces, claro, si yo soy papá y no atiendo a mi hijo, eso es egoísmo. Porque es mi hijo. Si yo tengo un proyecto con un socio y no trabajo con mi socio, es egoísmo porque tengo un socio. ¿Sí me explicó? Si yo tengo renta, tengo que pagar, no es que no me vale más que no me paguen la renta, no, tengo que trabajar la renta porque tengo que pagar la renta porque yo decidí. Entonces, asumir tu responsabilidad por los demás es orden. Pero hacer lo que a ti amas a tu máxima expresión es tu propósito, aunque eso te pienses que te va a hacer sentir egoísta. ¿Qué piensas de todo este proceso que acabo de decir? Veo que les cayó ahí un poquito. Pásale el micro aquí a Dulce. Sí, o sea, a mí me resuena mucho porque hace como 5 años que empezó pandemia, pues me toca recortar yo era la de recursos humanos. Okay. Me toca despedir a gente hasta recortarme a mí. Sí, tú te despediste a ti misma. Entonces, a lo que voy es que sí fue un momento de planteamiento. ¿Y qué voy a hacer? Yo siempre tuve el gusanito de tener mi negocio y así, pero justo cae el tema de ¿cuál es mi propósito de vida? O sea, ¿por dónde es la tirada? Es el punto, ¿no? Y cayó en mis manos un libro que se llama El paradigma de la prosperidad, que me abrió la mente porque hasta te hace una encuesta que no pude ni siquiera responder en ese momento, en qué soy buena, qué me gusta, qué esto, ¿no? Y bueno, yo ya traía algunas ideas y justo comenzó lo de Excel y la cerveza y todo lo empecé a la par, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? O sea, hacerme ese planteamiento fue muy interesante de decir, ¿en qué soy buena? Y a veces uno no se cree buena en nada. Yo no podía responder, así me costó muchísimo. Y dije, es la falta de también autoconocimiento para poder decir y reconocer, soy buena en esto y por eso le puedo, pues, dar, ¿no? Yo sabía que era buena, pues, explicando, buena en Excel, y dije, pues vamos dándole por aquí, sé que se necesita, me gusta esto, pero no tenía la certeza de que, pues, que de eso podía vivir. Entonces, también creo que es importante, porque a veces también lo ponemos como, tienes que estar muy seguro de tu propósito, de lo que quieres, pero yo también no estaba segura, y creo que es importante llevarlo a la acción. ¿Por qué digo esto? Porque hace poquito estaba platicando con otra de mis hermanas,
Y justo ya está en ese proceso de que si renuncio, que no me está llenando y eso, y me hablaba y me decía, es que como que tu vida es muy fácil, como que tú ya sabes qué seguir y qué hacer, y yo, discúlpame, pero también mi vida tiene sus complejidades, ¿no? Pero justo tienes que animarte a hacer las cosas y en el camino puede que encuentres justo el propósito o lo que te llena. Y yo hasta que lo empecé a hacer, empecé a darme cuenta y mi propósito no es como tal el Excel. Me gusta enseñar, me gusta transmitir. Entonces en eso soy buena, lo disfruto, vivo de esto y empiezas a encontrar por dónde y que eso es tan importante identificarlo porque siento que cuando se te presentan las oportunidades en la vida, es muy fácil decir sí o no, porque sabes si va alineado a eso. Y siento que es lo que a veces mucha gente dice, ay, qué fácil tu vida. No, pero me he sentado o me he animado a hacer las cosas para poder tener ese autoconocimiento y poder llegar a esas decisiones que se presentan. Pues. Me encanta muchísimo que profundizar en lo que estás diciendo, Dulce, porque, fíjate, ahí te va. Ahorita voy contigo, Miguel Ángel. Aquí hay dos cosas que quiero replantear. Uno, cuando te digan qué fácil es tu vida, tú vas a decir que sí. ¿Ok? Entiéndanme algo. Que tu vida sea fácil es una maravilla. No vinieron a sufrir, ¿o sí? No. Mi vida, yo les quiero decir que mi vida es muy fácil, ¿eh? Me va bien, porque pienso que el que está conectado con tu ser está conectado. Entonces, qué padre que te digan que tu vida es fácil. Ahora le vas a decir, sí, sufres porque quieres. Ok, número uno. Número dos. Me fascinó lo que dijiste de que te atreviste a conectar con saber quién eres. El propósito no se encuentra, se descubre, está cubierto. Está en tu corazón y está cubierto de, imagínense, cinta de esta de masking tape o de aislar, capas y capas y capas de lo que quiere mi papá, lo que quiere mi mamá, lo que dice mi familia, lo que no sé cuánto, la escuela, lo que dicen las músicas, los productores, entonces el algoritmo. Entonces está tan lleno tu corazón de tantas estupideces que te han dicho los péndulos, que te han dicho todos los egregos, los sistemas de control del mundo, que atreverte a ser auténtico es increíble. Miren, les quiero decir algo. Yo fui miembro de una organización católica. No voy a decir el nombre, pero es una organización que es parte de la Iglesia Católica. Y yo entré a los 19 años y yo me metí a mi habitación y decía, aquí hay cosas que no funcionan y yo podría refundarla. Pero pues, oye, tú no vas a una fundación de una organización católica de 100,000 o 1,000,000 de personas. Y cuando fui creciendo me fui dando cuenta que no es que mi misión era refundar esa organización, que está perfecta como es, sino que yo sabía muchas cosas en mi interior al respecto a la conciencia y el desarrollo humano, que no sé por qué mi alma la sabía. Y entonces dije, voy a ser alguien que siempre hable del ser y la conciencia antes de cualquier otra cosa, para regresar la esencia de los seres humanos. Eso empezó hace más de 17 años. Y hoy empieza a brotar este programa que se llama Suprahumano, y qué padre que esté con los jóvenes, para decirte, tú eres completo, tú eres perfecto y suficiente. No tienes que seguir a nadie. Tienes que comenzar, ni siquiera tienes. Puedes elegir conocerte a ti mismo. ¿Queda claro? Ahora, por eso el tema que habías hablado tú me encantó, de los estigmas que dijo Diego. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que colapsar para encontrar el propósito es todo lo que te han dicho en la sociedad. Es una muerte, oigan. Te vas a sentir que se te va el aire. A ver, si no soy nada de lo que dice la sociedad, si no tengo que hacer, ¿quién soy, güey? Si no me he visto como dicen los demás, si puedo hacer lo que se me pega la gana, es más, si ahorita agarrara y vendiera todo y me fuera, ¿qué podría hacer? Entonces, fíjense, les decía que estudié este libro que se llama Reality Transurfing y me da un ejemplo, un ejercicio que hice que me cambió la vida, que es tu plan de fracaso. O sea, si fracasara, si hoy me fuera lo peor que me fuera en la vida, o sea, si es de cuenta que mi hijo no me quiere volver a ver, si mi mujer desaparece, si ya nadie me quiere contratar, es más, si hasta se me da cáncer de garganta, ya no puedo volver a hablar, ¿qué haría? Entonces tuve que hacer un plan en el que verdaderamente rompía todo lo establecido. ¿Y cuál creen que fue mi plan de fracaso? Dije, vendería todo lo que tengo y me iría en camión, así hasta el coche, ¿eh? Porque ya me fue mal, tan mal que hasta el coche me quitaron. Entonces me iría en camión o de dedo hasta el Sudamérica, hasta el sur de México, y de ahí me iría caminando o en camión hasta Costa Rica y viviría bajando coco, surfeando, meditando, leyendo libros en Sudamérica, viviendo el día, hasta que me muera de viejito. Y entonces dije, entre ese plan de fracaso, que es lo peor que me podría ir en el mundo,
hasta lo que hoy tengo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hice mi plan de fracaso y me despojé de todo mi ego y todo lo que había tenido y del coach y todo, dije, pues me encanta, por ejemplo, andar en bici. Fui y me compré unas bicis. ¿Sabes hace cuánto no andaba en bici? 30 años. Ayer fuimos al boliche porque me fascina el boliche. ¿Sabes cuánto hace no iba al boliche? 10 años. O sea, dejé, porque el mundo te dice, no, tienes que chambear y no sé qué, y la vida. Y entonces, hagan su plan de fracaso. O sea, lo peor que les pueda ir en la vida, y te vas a empezar a dar cuenta que cuando aceptas eso como lo peor, todo lo demás es un gran descubrimiento. Y 2, trabajen su ego. O sea, quiten todo lo que les han dicho sus papás, su familia, todo el mundo. Lo que te dice tu pareja, quítalo, tíralo a la basura. ¿Qué te hace feliz a ti? Me encantaría hacerles una pregunta que se la lleven de tarea. ¿Qué haría de tu vida una fiesta permanente? Si no costara esfuerzo, si no costara dinero, si no tuvieras que merecértelo, ¿qué haría de tu vida una fiesta permanente? Y entonces te vas a dar cuenta que el propósito es algo que se descubre, que vas quitando lo que lo cubre, lo descubres, y de repente el propósito es algo que surge de ti, o sea, que reconoces en ti, siempre estuvo en ti, ¿ok? Y ahora, antes de pasar el micrófono con Miguel Ángel, quiero decirles algo. Tal vez esto nunca lo han escuchado. Tú no tienes un propósito en la vida. Tienes más de 10. ¿Sabían eso o no? Sí. O sea, me hace sentido más. Lo he escuchado, sí. Yo tengo un propósito en la vida que es cuidar de mí. O sea, nutrirme, hacer ejercicio. Entonces me levanto en la mañana y estoy viendo un propósito. Y luego tengo un propósito en la vida que es ser papá de Mateo. Y entonces... Sí, o sea, hay muchas áreas en la vida. No, Y no puedes. Debes. O sea, es que si les hablo, o sea, yo vivo mi paternidad padrísimo con mi hijo, que tiene 19, más o menos su edad, pero tengo un propósito de cuidarme a mí mismo y aprender a alimentarme, hacer ejercicio y descansar. Y tengo un propósito en la vida de mi desarrollo espiritual y mi conexión con la divinidad, y eso lo vivo cañón. Tengo un propósito en la chamba, que es, nuestro propósito es hacer esta comunidad de superhumanos y despertar la conciencia y el poder de todos los humanos. Pero además tengo un propósito de divertirme, y entonces ando en patines, tengo unas bicicletas, me gusta acampar, me voy al mar a acampar, pero además tengo un propósito de hacer muchos amigos. Y entonces aquí está Lulú y el señor Gons y Vic, que son así cuates, y entonces, ¿qué creen? Que en el mismo día puedo vivir 7, 8 propósitos de mi vida. Eso nadie se los enseñó. ¿Crees que el propósito es el laboral porque vivimos en un mundo capitalista que tienes que crear capital en todo lo que haces? Pero no es cierto. Entonces, cuando tú vives con 5, 6, 7, 8 propósitos, tú te duermes y dices, mi vida tuvo todo el sentido de la vida. ¿Por qué hoy? Porque hoy fui, por ejemplo, les dije, uno de los propósitos que más disfruto es ser pareja. A mí me encanta mi relación de pareja. O sea, mi mujer la adoro, Fer. Entonces, estar con ella, salir con ella, me fascina. Entonces, cuando estoy con Fer, vivo plenamente, por ejemplo, el fin de semana, estar de propósito, pero cuando soy papá de Sebastián o padrastro de Sebastián y papá de Mateo, es otro propósito, con otras formas, con otros conceptos, con otra economía, con otro todo. Pero cuando estoy ahorita grabando el podcast, hay otro propósito. ¿Les hace sentido? Totalmente. Entonces está más fácil, ¿no? Y además no es algo que logres. Nunca se logra el propósito porque es ser. Claro. Ser la pareja de Fer. Si soy ser el que está grabando el podcast, aquí estamos siéndolo. Es correcto. Eres muchas versiones de ti mismas, todas actualizando y creciendo al mismo tiempo. Entonces, claro que entonces, desde esta mirada, ser un superhumano es todo el tiempo estás viviendo el propósito de tu vida. Es más, si no tuvieras un propósito en algún lado, el propósito es descubrir el propósito, entonces ya lo estás viviendo. O sea, lo que quiero decirles es que el propósito, imagínense que ustedes son un foco, es dar luz. O sea, imagínate que tú eres un foco y de ser luz, y ya eres porque eres un foco. Entonces, ¿cuál sería tu propósito? Ninguno. Es ser tú. Entonces, si eres pareja, ya eres ese foco. Si eres papá, si eres amigo, si eres hijo, si eres lo que sea, amiguero, si eres productor, si eres lo que sea. Es más, si vas en el camión, ese es tu propósito, disfrutar el camión. Entonces, la vida todo el tiempo tiene propósito, porque todo el tiempo eres tú. ¿Se dan cuenta cómo el mundo capitalista nos quitó el propósito y dijo, no, el propósito es no ser dulce,
tienes que no ser tú y encontrar. Y entonces, claro que eso no se, por eso no pudiste responder cuando hiciste el test de este anuncio del paradigma de la prosperidad. ¿Qué escuchas de eso, Miguel? Ay, quiero comentar un chorro de cosas de todo lo que has Te platicado. voy a pedir que hagas un movimiento. Trata de ir como al estómago y desde ahí platícame. O sea, no desde acá, no desde el bla, 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 sino ¿qué te mueve? Dime. Primero que nada, esto del propósito de vida lo traigo ya desde la prepa porque están, la verdad, duro y dale con eso. Desde cuarto semestre de que encuéntrenlo y qué es y esta estructura. Y yo ahorita... Espera. ¿Qué sentías cuando te decían eso? Pues, por una parte, me gustaba porque había una estructura detrás. O sea, era cómo le vas a hacer, qué herramientas tienes, a quiénes vas a beneficiar y qué obtienes tú. Algo así. O sea, muy mental el propósito. Muy de by the book. O sea, Sí. ojo, eso no es el propósito, ¿eh? Eso ¿sabes qué es? Y está bien hacerlo, ¿eh? Pero eso se llama estrategia. O sea, mi propósito es conectar desde el ser en este podcast. Ese es mi propósito. Ahora, la estrategia, las cámaras, el cómo, a quién voy a beneficiar, cuál es el food, cuáles son los canales. Obviamente, pues ahí está el señor Gons que nos hace toda la estrategia, pero no tiene nada que ver la estrategia. Estamos hablando del propósito. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Aguas sí. porque les voy a explicar algo. Y qué bueno que lo dijiste, Miguel Ángel. Es bien importante que entendamos. Nos vamos a la mente. El propósito está aquí, en el plexo solar. O sea, lo que amas, en lo que te gusta, en lo que te mueve, en lo que te conecta, en lo que disfrutas. O sea, yo cuando pienso en cuidarme a mí mismo, no sabes lo que disfruto. Porque la cerveza artesanal que me vendió aquí mi querido Dulce, está parte de cuidarme a mí. ¿Sí me explico? O sea, de repente mis chocolates, compro chocolates de alta calidad. O sea, en tabletas, de esos que son 80% chocolate, cacao. Me alucina, me encanta, pero también las verduras y comer y quitar el azúcar. Entonces, eso está en tu conexión. Pero cuando nos vamos a la mente, nos metemos a la estructura, a los procesos, al quién, al cómo, al dónde, al por qué, al que va a beneficiar. Y ahí es donde es mente. ¿Lo viste, Miguel Ángel? Sí, Qué padre, qué buen ejemplo. Sí, también comentando otra cosa que la verdad a mí me sirvió mucho, hablando de cómo servir a las demás personas. Alguna vez escuché que también es importante desde dónde sirves, porque muchas veces sirves, o sea, quieres darle a los demás lo que no te puedes estar dando a ti mismo. Y es más fácil dárselo a ellos Eso que es. dártelo a ti Eso mismo. es egoísmo. Dar al otro que no te puedes dar a ti mismo es egoísmo. O no te quieres dar. Porque Bueno, peor, sí. no te quieres dar, es egoísmo. Qué bueno que lo dijiste. Ese es el verdadero egoísmo. Por ejemplo, el narcisismo, que ahora está tan de moda, es porque el narcisista usa a los seres humanos como si fueran objetos. Pero una persona que se ama a sí misma y que no necesita a los demás y que no necesita servir o sí servir, pero lo hace desde lo que se da a sí mismo, entonces no es narcisista, es ayuda, ama y da a los demás. Pues, sí. Ojo, déjenme decir algo bien importante. No estás obligado a servir a nadie. ¿Quedó claro? Lo que sucede es que se malentiende también. Si yo hago lo que amo, eso sirve a los demás. Como un resultado. O sea, yo hago buenas rolas, buena música, buena producción, me enfoco en lo que amo. Entre menos pienses en los demás, más auténtico vas a ser tú. ¿Sí me explicó? O sea, yo siempre hablo con mi productor, que es señor Gons, y siempre tratamos de, a ver, ¿qué es lo auténtico? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos sienten? Y yo siempre, por eso, por ejemplo, él me da muchas ideas que no entiendo y no me gustan y me retan. ¿Y saben por qué las hago? ¿Por qué creen que hago cosas que él me dice que a mí no me cuadran tanto? Porque ya me di cuenta que si lo hago a mi manera, fracaso. Como lo he hecho miles de veces. Entonces, traigo a un profesional que, o sea, yo estoy aquí a nivel de conocimiento, él está aquí a nivel de conocimiento, entonces mi chamba es confiar en eso que veo en él. Y entonces, si él hace lo que él piensa, ¿a quién creen que le sirve? Porque es un profesional. Es como si tú no supieras manejar un coche y te subes, o no traes coche y te subes un Uber. No estás dejando que esa persona maneje. Si esa persona maneja y es feliz, no porque te lleve a ti, sino porque le fascina el coche, le fascina servir, le fascina amar. Y entonces tú te subes y te saca buena plática o te deja callado y te lleva perfecto y maneja padrísimo. Entonces, por añadidura te sirve. O sea, el servicio real que tendríamos que hacer no es de manera directa. Sí, es desde el amor que eres. Entonces una enfermera, claro que te sirve a ti, te ama, pero porque a ella ama la medicina, ama. Entonces si a ella se completa,
por añadidura, en nivel secundario, es el servicio. Por eso, entre más personas despierten en su conciencia, entre más personas se sirvan a sí mismos, más podemos servir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya estoy completo, entonces ahora sí me dedico a servir a todos los demás, pero no porque los necesite servir, simplemente porque la cerámica que platicabas de tu hermana, ¿no? En el podcast pasado, o sea, alguien que hace muy bonita cerámica, pues evidentemente alguien la va a querer comprar. Y entonces la añadidura es el servicio. ¿Les hace sentido? ¿Qué piensas de eso, Miguel Ángel? Creo que sí, y creo que también, como para cerrar mi intervención, creo que el propósito de vida, como que siento que lo vemos como muy a futuro, como muy, Eso. es lo que haré después, o es a lo que es como la meta, pero, o sea, de que cuando termine de estudiar, o cuando tenga chamba, o cuando. Pero creo que algo que también me enseñó esta actividad de mi propósito de vida es que debemos de empezar ya. O sea, creo que no nada más es el futuro, pero el presente. Exacto. En el que nos debemos enfocar, pues, porque nuestro presente va a moldear nuestro futuro. Entonces creo que sí es importante también abordar eso. A ver, ¿quién quiere hablar? Si Eric o Mauricio. Ahorita vamos con ustedes. Voy a terminar con lo que está diciendo Miguel Ángel. Es que le diste el clavo, hermano. Lo sacaste del estadio. Y les quiero decir cuál es el siguiente clave. Una es, ya dijimos, seguirte a ti mismo, ir descubriéndolo. O sea, y hay muchos propósitos. Pero una de las claves, o quizá la más importante, es el propósito solo se vive en el presente. No existe la manera de poner el propósito en otro lugar. ¿Por qué? Porque, escuchen, el propósito es ser. O sea, el propósito de este micrófono es ser micrófono, ¿o no? ¿Y esta base, o cómo se llamará esto? Soporte. El soporte es ser soporte. ¿Lo están siendo? Entonces, están cumpliendo su propósito. Entonces, el propósito de tu vida es ser Diego, es ser Dulce, es ser Miguel Ángel, es ser Eric, es ser Mauricio. Y ya lo está haciendo. Entonces, adivina qué. Es muy fácil. Tienes que aprender a descansar en ti. Es necesario que descansen. O sea, yo tengo que descansar en que, pues, hago el personaje de ser Pablo y adivina qué. Ya lo estoy jugando, entonces ya no tengo que hacer un sobreesfuerzo. La cultura del esfuerzo es una cultura de rechazarte a ti mismo. Como no puedo descansar en que soy un genio, en que eres una fregón, que eres maravillosa, que puedes lograr todo lo que quieras, porque pues ya eres en el presente, entonces en lugar de enfocarte, ¿qué te dice los péndulos o qué te dicen los sistemas de control? Niégate a ti y dale a los demás. Véanlo en la macroeconomía, véanlo a nivel macro. Si tienes 1 millón de personas y tienes 1 millón de auténticos, tienes una revolución. Tienes una revolución porque la música va a ser de 1.000.000 de maneras, la ropa va a ser de 1.000.000 de formas, la gente se va a organizar de millones de maneras, entonces ahí todo el mundo vamos a tener que ser creativos. Pero ¿qué pasa si tienes 1 millón de personas y 999.999 siguen una estructura que tú planeaste? Tienes hormiguitas que están pagándole y están creando tu sistema. Entonces tienes a millones de zombies haciendo lo que tú quieres. Entonces tú les dices, ahora la moda es que los pantalones van a la cadera. Los pantalones a la cadera. Ahora el trending es este. El trending es este. Ahora todos van a trabajar de 9 a 6, no como tú, que fácil, que solo das clases de Excel a las horas que se te pega la gana. Hay que hacerla difícil y hay que sufrir. Y entonces, de verdad que estamos en un sinsentido, oigan. Qué padre que estoy hablando con ustedes que son jóvenes. Un sinsentido. Fíjense, una de las cosas que estoy trabajando más en Reality Transurfing, en el propósito, es que quiero que mi propósito cada vez llegue a más personas y cada vez trabaje yo menos horas. ¿Por qué? Porque a mí me hace más feliz crear contenido, o sea, escribir libros, podcasts, dar sesiones, que trabajar en lo administrativo. Y he trabajado muchísimas horas en lo administrativo, en lo legal, en lo contable, en la no sé qué, en la venta, que en realmente estar haciendo contenido. Entonces, un momento dije, oye, ¿qué me hace más feliz a mí? A mí no me gusta trabajar, no sé ustedes. A mí me encanta compartir y dialogar. Lo que yo hago siento que no es trabajo y cuando trabajo ya no me gusta. Entonces dije, ¿quién dijo que yo tenía que trabajar? Voy a hacer lo que amo. Y entonces, justamente ahí empiezas a liberarte. ¿Ok? Bien, Mau. ¿Qué piensas de esto? Creo que pues se tocó un punto muy importante que es de que para el propósito es en el presente, ¿no? Si
te eres fiel a tu ser y a lo que sientes y lo que te llena, o sea, haciéndolo en el presente, naturalmente, tu propósito de vida se va a proyectar en, pues, en todo, ¿no? En todo lo que haces, ¿no? Y también una parte importante de eso, claramente, es de que no tener expectativa al resultado, ¿no? O sea, de hacerlo por la intención y no el resultado. Pero inevitablemente, sí pasa a veces de que cuando no se logra, no sucede el resultado que quieras, puede haber momentos de miedo o de rendirse hasta tu propio propósito, hasta lo que te llena a ti mismo por sentimientos de que no cumplieron una expectativa. Como, ¿cuál es el proceso como que tú recomendarías o dirías que es bueno para mantener ese propósito en el presente y no en el futuro de que no, es que si sigo así no va a salir así, o en el pasado de que no, la cagué, y integrar más bien el aprendizaje que te dan esas cosas para que el propósito siga siendo en el presente? Claro, me encantó. Y lo que pasa es que tú mismo acabas de meter otro concepto que es bien importante y creo que todo lo tenemos que entender. El propósito es lo que te mueve, eres tú. Es la semilla, es el que crece y desarrolla y el que estás dando tú. Y hay muchísimos propósitos en tu vida porque es ser tú en distintas áreas y en distintos aspectos que son distintos personajes. ¿Te das cuenta que eres el personaje de 14 películas? Entonces, o sea, tú no vives lo mismo con tus hermanos que con tu pareja. Es otra película. Es otra película chambeando que disfrutando con los chavos, con tus amigos el sábado en la noche. O sea, son películas, roles distintos, hasta te comportas y todo, ¿no? A mí, es que eres distinto con tu novia. Sí, sí. No quieres que seas yo contigo como mi novia, ¿verdad? Mi querido Diego. No, no te voy a hablar igual. No. Pero entonces vamos a incluir otro concepto que se llama la intención. Ok. La intención, el intento hacia dónde voy, eso sí está puesto hacia adelante. Aunque sigue estando en el presente, pero sí es algo que quieres lograr. El propósito de tu vida es ser tú y la intención es lo que quieres lograr y crear. Y ahí se completa toda la manifestación. ¿Lo ven? O sea, mi propósito es abrir este podcast y compartirlo. Ese es mi propósito. ¿Ya lo estoy logrando? Claro. Mi intención es tener a 5 jóvenes hablando del propósito, exclusivamente hablando de estos conceptos y entonces poder presentarlo en una maqueta en YouTube. Entonces, te fijas que el propósito es el punto de salida y la intención el punto de llegada. Digamos, el propósito es disfrutar el viaje el fin de semana y la intención es llegar a Vallarta. Si no llego a Puerto Vallarta y me quedé en media carretera porque había un bloqueo y pusimos las tiendas de campaña ahí en San Sebastián del Oeste o en Amacueca, quién sabe qué pueblito tuviste, entonces el propósito se cumple, la intención no. No llegamos a Puerto Vallarta, pero yo fui feliz y me divertí, estuvo chistosísimo. Es más, ni salimos porque se nos ponchó la llanta y ni a la esquina llegamos. El propósito de disfrutar no lo cambias, ¿sí? O sea, mi propósito, por ejemplo, en mi pareja, siempre es este propósito de compartir y amar con ella. Ahora, si ella un día decide no estar conmigo, yo de todos modos el propósito lo puedo seguir viviendo conmigo, con otra pareja. ¿Sí? ¿Queda claro? Y entonces, ¿qué pasa? Que justo en esta sociedad occidental no nos han enseñado la diferencia entre el propósito y la intención. O sea, entre lo que yo soy, que siempre puedo ser, entonces la felicidad no está en la intención, está en el propósito. El gozo no está en la intención, no es lo que logro, es en quién soy. La expansión de lo que hago, entonces sí está en la intención. O sea, no es lo mismo que decir, oye, pues no puedo ser coach, entonces esa intención me va a limitar. Pues sí me va a limitar en la expansión de lo que soy. Pero eso no me va a quitar la felicidad. ¿Por qué es tan fundamental? Y qué bonito, Mao, gracias que sacaste la palabra de intención. Cuando veas el podcast, lo revisas, tú lo dijiste. Fue porque está precioso entender este concepto. El propósito está en el ser, la intención está en el hacer. ¿Ok? O sea, no es lo mismo ir a Puerto Vallarta que Manzanillo. Definitivamente no es lo mismo. Son dos lugares distintos. O irte a Tapalpa, que es el bosque. Es distinto ir a la playa del bosque. Son intenciones absolutamente distintas, pero el propósito es el mismo. Disfrutar, gozar, irme con los cuates, o irme yo solo a un retiro, o irme con mi pareja o con mi hijo. Entonces, es súper padre porque entonces, ¿qué pasa? Cuando yo descubrí mi propósito, ya soy feliz. Whatever. Exacto. Ahí voy. Soy feliz porque ya soy yo, ya estoy siendo papá. A veces me frustro con mi hijo, pero es porque se frustró la intención, no el propósito.
Fui su papá y siempre lo seré. Esta confusión entre propósito e intención, muchísima gente la desconoce, entonces dices, oye, ¿por qué? Porque justo lo decía Miguel Ángel, me quiero avalar con lo que voy a lograr, lo que voy a llegar, con los estigmas, lo decías Diego, con aquello que puedo o no lograr. Como lo decías Erika, no sé si en este o en el otro podcast, o sea, no está todo creado, ¿no? Ya lo decías en este, todo está, no es cierto, lo que tú vas a crear, tu intención, no está creado, definitivamente, aunque le muevas un 1%, no está creado ese 1%. Entonces, cuando tú empiezas a conectar tu intención, es precioso, ¿por qué? Porque justo lo que decías, Dulce, cuando tú te conectas a tu propósito es para qué soy bueno y qué me gusta. Acuérdense, hagan este ejercicio, si no costara dinero, si no te lo tuvieras que merecer, si fuera gratis, si claro que te lo mereces, ¿qué haría de tu vida una fiesta permanente? Háganse esta pregunta todos los días. Venimos a divertirnos como locos, nomás que nos pusieron un sistema capitalista que todo el mundo lo tenemos que monetizar, pero no es cierto. Entonces, una vez que tú ya entendiste eso y empiezas a ser feliz, entonces empiezas a intencionar. Sí, me gustaría comprarme una cámara de tal y tal y tal para tal. Me gustaría comprarme una consola para editar música. Me encantaría acabar la carrera de medicina e irme a no sé dónde a estudiar. Esas son intenciones, son expansiones de tu ser. Sí. Micro para Dulce. O sea, todo lo que dices sí me hace mucho sentido, pero por ejemplo, y algo que a veces sucede con amigas, que pues siempre existe ese comentario, o sea, tú lo dices desde tu privilegio, ¿no? Que tú pudiste, que tuviste las herramientas, las oportunidades, que a veces siento que es muy conformista esa respuesta, porque digo, claro, o sea, pero cuánta gente sale adelante a pesar de, y porque se esfuerza y pues busca la manera. Pero también hay una realidad, ¿no? También hay gente que hace las cosas por necesidad, quisiera no estar trabajando en lo que hace y quisiera seguir su propósito o su intención. Y a veces la necesidad, pues, hace tomar decisiones que no van encaminado a eso. Entonces, ¿cómo vivir? Porque, pues, también eso es otra realidad que a lo mejor a mí no me tocó vivir y también no puedo juzgar y decir, ay, qué fácil, pues estás en la zona de confort, ¿no? Entonces, yo creo que también entender un poco que efectivamente es una realidad que también existe y entonces mejor cómo esas personas que si no van, no tienen otra forma, ¿sí? O ellos no ven otra forma de cómo vivir su propósito si es que están limitados a la necesidad. Sí. Me encanta tu comentario, pero tu comentario siento que tiene una energía que no estás viendo, que es la misma de ¿por qué para ti tan fácil? Okay. Tienes que hacer paz que para ti la vida es fácil. ¿Cómo? Tienes que hacer paz que para ti la vida es fácil y puedes gozar de eso que le llaman privilegio. Ok. Estoy todavía... A lo mejor me falta tiempo para asimilarlo, pero no terminé de entender. Ojo, tú dijiste sí, porque tus amigas te dicen que lo hablas, vives desde el privilegio y trabajas desde tu privilegio. Ok, ya. ¿Y? Sí, bueno, pero a veces hay gente que no te conoce, ¿no? Y como que es un tema que a lo mejor muchos mencionan, a lo mejor no tanto diciéndomelo directamente a mí. Es que por eso te decía que tu comentario me encantó, pero hay algo que quiero que veas primero. Ok. No estamos hablando de la otra gente, estamos hablando de ti. Ok, bien. ¿Me sigues? Sí. Porque la otra gente no está en este podcast. Bueno, ¿Quién sí, está? Sí, yo. Tú. Okay. Entonces, tú tienes ciertos privilegios. Ok. O sea, respiras Sí. y estás viva. ¿No es un privilegio? Sí. Y entonces tienes una inteligencia. ¿Eso es privilegio? Nadie sabe lo que te ha costado la vida. Pues no. A mí, por ejemplo, me puedes ver y puedes decir, pues Pablo vive desde el superprivilegio. Pues es un hombre heterosexual blanco. ¿Qué más privilegio puede haber en esta vida? Todos esos son constructos absolutamente constructos sociales. Yo soy el tercero de 10 hijos, el segundo tiene síndrome de Down y a mí en primero prepa mi papá me dijo, te vas solo. A partir de segundo de prepa no me volvió a pagar nada, me pagué la universidad, estuve en el seminario y de ahí me fui a México a trabajar y de ahí luego me fui 10 años a Monterrey. Entonces cuando me dicen que vivo desde el privilegio, yo sí me puedo decir, digo,
O que soy Sí, o sea, yo sé que no, porque yo sé lo que me ha Por eso, costado, ¿no? Pues, por eso, pero si tú has encontrado tu propósito, si Ok. tú lo vives desde ti, si has sido una mujer inteligente que con tus intenciones estás viviendo desde un espacio de Ok. paz, de tranquilidad, de abundancia, administras tu tiempo, a los 30 años tienes una conciencia padrísima, ¿por qué no aceptarlo? Ok, interesante. ¿Por qué no aceptarlo? A lo mejor ese es el punto. ¿Puedes aceptarlo o no? Sí, puedes creo aceptar sí. que la- A lo mejor es un proceso de yo creérmela. No a lo mejor. O bueno, tengo que. ¿Sí o no? Sí, Porque si ya te la creerías y decías, me la creo, no irías a lo mejor. sí. ¿Puedes creértela? ¿Sabes que no te estoy hablando a ti? Le estoy hablando a la cámara y le estoy hablando a todos ustedes. Ojalá y todos viviéramos y tuviéramos el problema de Dulce. O sea, que estuviéramos viendo que somos bien chingones, que ustedes son bien fregones y que no se la creen porque el sistema te ha dicho que no puedes ser tú y no puedes ser un chingón y no eres un genio. Eso es falso. Son unos genios, se los juro. Eres un genio. Le digo a Dulce que ahorita en el break pensé que era más grande y cuando dijo su edad dije, claro, física, o sea, sí, pero es que la conocí en un lugar, dije, wow, esta chava. Lourdes, Dulce trabaja con una gente que tiene una empresa aquí en este mismo instituto y les da Excel. Entonces yo, pues se rodea de gente de 50 años, ¿no? Entonces de repente me dijo, tiene 30 y yo le digo, tienes toda la razón, sí te ves de 30, nomás que en mi mente, o sea, te admiro mucho, de verdad. Entonces, no, regresa al micrófono. Eso no es egoísta. Que ella se reconozca a sí mismo no es egoísmo, es orden, es conciencia. ¿Te puedes reconocer? Me reconozco. Ok. Y tienes el derecho a que aunque otros sufran, es su responsabilidad. La tuya es ser feliz y gozar. Me gusta. Es que el propósito de cada uno de nosotros, por ejemplo, yo hago todos estos programas justo para que todos aquellos, a mí me parece que alguien que empiece a seguir este contenido y que no tenga los recursos, puede salir adelante perfectamente porque está en él. Aunque tenga que andar en camión e ir a 3 horas y trabajar, puede empezar a decir, a la fregada, voy a empezar otra cosa, voy a empezar a crear, y vamos a empezar a despertar cada vez más personas. Hay una metáfora, una anécdota que quiero platicarles, una historia de un sabio, un pueblo de un sabio donde tenía un jarrón lleno de diamantes, o sea, un jarrón venido de Oriente, o sea, de millones de dólares, hermosísimo. Era una cosa que todos los del pueblo estaban muy contentos porque hubiera ese jarrón en el pueblo. Y entonces este sabio, este hombre que tenía este jarrón, se va de viaje y entonces agarra el jarrón, lo saca de su casa y va con la familia más pobre. Y se los deja cuidando. Ellos, piso de tierra, una chimenea toda sucia y se lo pone encima de la chimenea. Le dice, lo único que pasa es que ahí lo tienen que dejar. Y se va. ¿No? Los niños todos moquientos, todo lleno de basura, etcétera. Y regresa, y cuando va regresando después de un año, una vereda súper limpia, el prado limpio, unas vaquitas, flores, la casa totalmente remodelada, entra y el lugar precioso y lleno de, o sea, todavía de tierra, pero ya perfecto con tapetes y la chimenea limpia y todo, cortinas y los niños limpios venían de la escuela y la mujer cosiendo preciosa. Y entonces llega el señor y le dice, wow, ya vengo por mi jarrón. Y entonces llega el marido y le dice al papá, le dice, oiga, gracias, porque sin el jarrón nada hubiera pasado. Y dice, pues, ¿qué pasó? Pues es que nos sentábamos a contemplar el jarrón y de repente nos dimos cuenta que la pared estaba horrible. Y entonces quitamos el jarrón y buscamos, fuimos, vendimos cositas y pintamos la pared y limpiamos a mano con una lija, no teníamos dinero, entonces con una lija la pared hasta que le sacamos brillo a la piedra. Después de 2 meses pusimos el jarrón. Entonces nos quedamos contemplando. Todo el mundo venía a ver el jarrón y de repente nos dimos cuenta que las cortinas, todas las bajamos, las limpiamos a mano y empezamos a arreglar. Y entonces ahora el piso y entonces arreglamos el piso y de repente entramos a la casa y estaba bellísima con el jarrón y entonces nos dimos cuenta que afuera estaba súper sucio, tiramos la basura, empezamos a correr. Y entonces de repente pusimos la veredita, entonces mi mujer dijo, oye, pues ya está todo tan bonito, pues quiero ponerme a tejer que me gusta, entonces se puso a tejer, entonces empezó a vender tejido y entonces el marido compró unas vaquitas y ahora ya no somos pobres. Gracias y le regresaron el jarrón. Bueno, el jarrón representa el autoconocimiento. O sea, cuando tú empiezas a despertar en tu conocimiento, cuando tú verdaderamente regresas a saber quién eres, descubres que tienes todos los dones.
Entonces, lo que habla la gente del privilegio, solo el privilegio capitalista. Todos los seres humanos tienen todos los dones, talentos y habilidades, solo que claro que empezamos a ser clases sociales para aplastar y adormecer a los de abajo, pero eso es falso. Todos tenemos toda la capacidad de hacer. A mí me impactó que un día yo vivo enfrente del Estadio 3 de Marzo y llegó un cantante de música tradicional mexicana, ranchera, que yo nunca en mi vida había visto, y empezó a llegar gente del campo, puras trocas más grandes que cuando han ido Shakira, Ricky Martin o Daddy Yankee, porque ha habido esos conciertos, siempre hay enfrente de mi casa. Vivo exactamente a media cuadra del estadio, y gente, todas las niñas con faldas de piel, botas hasta arriba, o sea, súper elegantes, más elegantes, y era la música tradicional mexicana, y eran más elegantes que cuando van a ver de lo que creerías que tienen más lana, ¿no? Entonces, para mí fue impactante decir, es que la cultura está en todos lados y toda la cultura es bella, solo que nos hemos aprendido a eso, a controlar a través de los privilegios, y que si mujeres, que si blancos, que si. Entonces, realmente, ¿cuál es la salida, Dulce? Verte a ti mismo, sin compararte. Es bien difícil para nuestro ego. ¿Me explicó? Es decir, yo así soy, tengo estas habilidades y esta es mi expansión. Si soy privilegiada, pues esta es mi expansión. Y entonces más gente se acabará por dar cuenta que es privilegiada y que tiene la capacidad de crear, desarrollar. Entonces, pues quiero agradecerles, porque vamos cerrando este concepto. El despertar de la conciencia, y por eso los invitamos como jóvenes, en realidad no es un rollo en la mente, o sea, como en la ideología de encontrar un propósito, sino en la experiencia real de ser quien verdad veniste para ser. Y eres tú, es un proceso de autodescubrimiento y autoindagación. Yo les quiero decir, casi como lo dijo Dulce, que cuando se preguntó y no sabía qué le gustaba, yo sí se lo pregunto a gente de 40, 50, 60 años, voy a escuchar la misma respuesta. No tienen idea. Lo único que va haciendo el tiempo, dicen que el tiempo todo lo cura, ¿de acuerdo o no? Yo pienso que el tiempo todo lo pudre. O sea, si tú no te descubres, si tú no empiezas a recordar quién eres, si no te empiezas a ver completo, perfecto y suficiente en el propósito de estar tú, lo único que va a pasar es que te vas a seguir olvidando cada vez más de quién eres. El tema de recordar es todos los días. Recordar quién eres significa es de regresar, cordis al corazón. Recordar es qué es lo que amas. Vinimos y veniste a hacer de esta vida una fiesta permanente. No te apendejes. Hazlo desde todo tu poder, empieza a encontrar nuevas formas, disfrútalo, atrévete, escucha música nueva, empieza a investigar. Yo les digo que mi hijo para mí es una gran inspiración, porque de repente me dijo, mira papá, te voy a enseñar jazz japonés de los 40s. Fuck, güey, ¿qué es eso? Estamos oyendo jazz japonés de los 40, es neta, y oye jazz japonés. Y digo, eso es autenticidad, güey. Si te gusta algo, disfrútalo, encuéntralo, sé un experto, hazlo. ¿Me explico? Quiere un Nissan NSX 1990. Le digo, qué manera más difícil de comprar tu primer coche. Pero bueno, si eso es lo que quieres, vamos a buscarlo a Estados Unidos. O sea, ni siquiera son tan caros. Son más baratos que comprar un coche acá. Pero entonces, sí, papá, es lo que quiero. Dale, me encanta, vamos a buscarlo. Porque esa es su intención, pero su propósito es tan auténtico que él quiere expresarse desde una manera que no está establecida. Así que, mis queridos, el propósito implica solo una gran tarea. Atreverte a hacerlo diferente. Atrévete a hacerlo diferente. Desde cómo te alimentas, de qué vistes, cómo guardas tu closet, qué música oyes, qué ejercicio haces, hazlo diferente y encontrarás ahí muchísimo de ti. Y ustedes que están siendo jóvenes, por favor, necesitamos que cambiemos el mundo. Ya estas ciudades así, con el tráfico que hay, ya no sirve. Necesitamos inventar formas distintas. Por ejemplo, a mí me parece que traer un coche, yo solo, una camioneta, es una estupidez. Entonces me compré una motito eléctrica. Y entonces ahora le doy mi camioneta a mi hijo porque prefiero que él la está moviendo. Si yo estoy todo el día en la oficina, mejor me muevo yo en una eléctrica. Y entonces la propiedad privada tiene que cambiar, la forma en que nos organizamos, usamos automóviles, usamos el dinero, tiene que ser diferente, ¿no creen? De manera más creativa y más auténtica. Y entonces realmente la gente sabrá que vivir el propósito de su vida no es hacer cosas, es conectar con su ser auténtico. Entonces la intención ya es crear con la magia y con el poder. Así que
Muchísimas gracias a todos. Denos like, compartan, por favor, suscríbanse. Gracias aquí a Casa Dúa y al Instituto del Ser y la Conciencia, que es este lugar. Déjanos tus comentarios y si quieres participar aquí en Guadalajara, apúntate y seremos felices de que vengas o que nos des algunos temas que quieras que compartamos de la conciencia. Gracias, Dulce. Gracias, Diego. Gracias, Eric. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Mao. Y gracias a todos. Gracias, mi querido Víctor. Gracias, Sol, Gonzalo, Lourdes. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. ¡Bravo!